Levántate en esta mañana con un corazón humillado ante el Creador, ante el Todopoderoso, dispuesto a honrarlo, a adorarlo, a exaltar su nombre, a proclamar su grandeza y su soberanía sobre tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 7 vamos a leer a partir del versículo 55. La palabra de Dios dice así: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, es un texto que tiene grandes riquezas. Sí, en el contexto doctrinal polémico con los unitarios y fortalecedor de la Trinidad. Sí, al mismo tiempo eh, nos muestra cómo opera de manera particular el Espíritu Santo y cómo es cuando alguien, un siervo o sierva de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Al mismo tiempo también nos regala algo maravilloso y precioso con respecto a la muerte, con respecto a la vida futura, con respecto a otra vida. Los creyentes, según este texto, no mueren, sino que duermen. Qué maravillosa palabra para nuestras vidas en esta mañana. Sí, Esteban el joven, diácono de la iglesia, cercano a los apóstoles, hombre dinámico, activo, eficaz en la administración y de la obra social de, de la iglesia. Eh, pero también podemos presentarlo sin equivocarnos como el primer evangelista. Sí, el primero que públicamente, sin ser apóstol, se levanta, se erige como un gran y poderoso evangelista. Y entonces luego de confrontar y de hacer un derrotero de lo que ha sido la historia de fe del pueblo de Dios, aquellos que siendo religiosos, siendo de la fe en el Dios de Abraham y de Isaac, que se incomodaron con lo que Esteban estaba hablando, con las palabras llenas de poder y del Espíritu Santo que salían del corazón de Esteban, se molestaron grandemente y determinaron, óigalo bien, matarlo. Sí, pero antes de eso, o en ese momento, Esteban vio la gloria de Dios. Vio un resplandor maravilloso de la gloria de Dios. Vio esa luz inaccesible, esa luz admirable. Sí, ¿sabe qué maravilloso esto? Porque habiendo hablado de Moisés como lo hizo,
Esteban nos deja ver algo en particular y maravilloso. Y es que Moisés pudo contemplar algo de la gloria de Dios. Y esa gloria le impregnó de tal manera, yo lo llamo reactividad, sí, sí, que el rostro de él resplandecía. Y todo aquel que intentaba mirarlo a él a los ojos podía terminar ciego, terminaba ciego, de tal manera que Moisés tuvo que taparse el rostro. Pero, pero Esteban vio algo más que lo que vio Moisés pareciera ser. Entonces Esteban, que viene a ser superior a Moisés, y esto es consecuencia de estar en la presencia de Dios. Pero esto mismo también lo lleva, incita, excita a la gente a apedrearlo, a condenarlo. Esteban vio la gloria de Dios. Qué sorprendente esto. Y vio a Jesús sentado a la diestra del Altísimo. Sí, sí. Esta maravillosa visión de Esteban lo lleva a la muerte, lo lleva a la condenación. Porque los sacerdotes, los religiosos, no toleraron, no soportaron, no podían aceptar que alguien que no era del templo primero pudiese hablar de esta manera de Dios como lo hablaba Esteban y al mismo tiempo decir y ver lo que Esteban estaba viendo y ellos no podían verlo. ¿Sí? Óigalo bien. ¿Cuál es la intención del Sanedrín? ¿Cuál es la intención de esta corte religiosa? Silenciar a Esteban, apagar a Esteban. Pero esto es histórico y no es nuevo. Siempre han querido silenciar a los siervos de Dios como quien pretende callar la voz de Dios. Bueno, por eso Juan el Bautista dice, voz que clama en el desierto. Ya lo había profetizado el profeta Isaías, que él sería esa voz que clamaba en el desierto, con un gran anuncio. Y Esteban toma este gran anuncio y lo que quieren es el sector religioso silenciarlo, callarlo. Pero esto es imposible. ¿Cuántos mártires hay en el cristianismo? Déjeme decirle que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y quiero contarle que Esteban no murió implorando lástima, implorando misericordia. Recuerde que estos primeros discípulos parecieran ser hasta masoquistas porque sentían placer cuando eran maltratados, torturados por causa del nombre de Jesús, sentían plenitud, se sentían realizados. Sí, déjeme decirle que este primer mártir de la iglesia, como muchos después de él, se sintieron dichosos, realizados, felices de padecer por causa del nombre de Jesús. Llama la atención el texto, porque Lucas no se limita en presentar una doctrina trinitaria en este texto. Dice primeramente que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo estaba sobre Esteban.
Dice luego que Esteban vio los ojos, los cielos abiertos. Es decir, Esteban vio más allá del primer cielo y del segundo cielo. El Espíritu Santo le permitió, óigalo bien, percibir aquello que el salmista dijo que estaba reservado bajo bóvedas de oscuridad. Esteban vio el trono del Todopoderoso, vio la gloria del anciano de días. Y lo más maravilloso de esto, que habiendo visto al Padre, teniendo el Espíritu Santo dentro de sí, vio al Hijo del Hombre, vio a Jesús, al Mesías, al unigénito Hijo de Dios. Óigalo bien, al León de Judá, vio a Yahvé, vio a Jehová, sentado. Bueno, el texto no dice sentado, pero dice vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, amamos a los hermanos unitarios, pero no sé cómo ellos hacen para interpretar y transmitir este texto. No me interesan las polémicas ni las disputas doctrinales. Lo que me interesa realmente es que la gente camine con Dios, camine con Jesús y viva, o deje que Jesús viva dentro de él. Tal como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces miramos aquí a este Esteban, óigalo bien, que en lugar de pedir clemencia, en lugar de pedir misericordia, está testificando, sí, de la grandeza de Dios. Tenía que decirlo y lo soltó, lo dijo. Tal como Pablo, Pedro y Juan más exactamente, que confrontaban constantemente al pueblo, al sacerdocio judío, diciéndoles: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al descendiente de David, ustedes mataron al rey de Israel, ustedes mataron al Cristo. Ahora Esteban le está diciendo: aunque los mataron, Él vive, Él está sentado, Él está a la diestra del Padre, Él está en el trono de la gracia. Óigalo bien. Sí, qué tremendo esto. Y entonces, dice el relato bíblico, que echaron afuera a este varón, porque no se podía apedrearlo, no podían apedrearlo dentro de la ciudad. Lo sacaron fuera de la ciudad. Sí, y quitaron sus ropas y las pusieron a los pies del líder de la lapidación, del apedreamiento de Esteban, un joven llamado Saulo, de quien más adelante tendremos que hablar. Él estuvo allí. Fue su trofeo de guerra. Sería su parte de victoria para llevarlo y presentarlo ante los fariseos y ante los escribas, siendo él un aventajado fariseo. Óigalo bien. Pero qué sorprendente, Esteban, que no se propuso maldecir ni pedir condenación para nadie. Dice el texto que apedreaban a Esteban y mientras él oraba, no cesaba de orar. Insisto, no se puso a vociferar, a gritar, a maldecir.
No, no se puso a implorar clemencia de los hombres, no se puso a pedir justicia humana, no, simplemente estando de rodillas, dijo las palabras muy parecidas a las que dijo aquel que estaba en el madero de la cruz con Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Esteban dice algo muy parecido: Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu, esto es, guarda mi espíritu. ¿Y para qué lo guarda? Para el tiempo de la promesa, para el tiempo de la resurrección. Y clamó a gran voz. Y recordando también el mismo instante de Jesús en el madero de la cruz, él dice, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo asesinaban, mientras lo mataban, Esteban dice algo parecido: no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo esto. Así es cuando Cristo vive en nosotros. Desarrollamos el carácter de Cristo. Somos capaces de amar en medio del sufrimiento, del dolor, del maltrato, de la humillación, de la violencia que nos causan. Somos capaces también de expresar misericordia y de perdonar a nuestros agresores, aquellos que nos hieren, que nos hacen daño y nos arrebatan la vida. Sí, Esteban murió, dice el texto, durmió, porque los cristianos no mueren. También lo va a enseñar el apóstol Pablo. Los cristianos, los que, aquellos que Cristo vive en ellos, no mueren, sino que duermen, como Jesús lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Óigalo bien. Sé tú ese varón, esa varona, que desarrolla el carácter de Cristo, que en medio del dolor y del sufrimiento, de la adversidad, la persecución, óyelo bien, aun cuando intenten silenciarte por proclamar e enseñar el nombre de Jesús, no dejes que tu área, tu parte humana, te llene de odio, de rivalidades, de contenciones. Entrega todo en manos de Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.